Hola, soy Javier Hortolaza. Gracias por estar con nosotros nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy tendremos a la doctora Sandra Soto enseñándonos la palabra del Señor bajo el tema La dinastía de los reyes establecido. Será un estudio hermoso que bendecirá tu alma. Comencemos con una oración para así escuchar esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra que está siendo instruida en este momento para enseñar a tu pueblo. Te pido que tú nos hables y que tú utilices a tu sierva en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Buenas noches para todos mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Esta es la hermana Sandra Betancourt Soto, que está con ustedes en esta noche para una vez más dialogar sobre la palabra del Señor, que es hermosa, que es de bendición para nuestras vidas. Y tenemos una lección interesante. En esta noche vamos a estar hablando sobre los tres reyes que podríamos decir que son los más importantes o de los más importantes en la palabra. Y vamos a no solo a conocer más de ellos, sino también a entender las lecciones que podemos sacar de estos tres grandes reyes y la lección que el Señor quería darnos como individuos y como iglesia. Como pueden notar, el título de la lección es La dinastía de los reyes es establecida. Esta lección se encuentra en varios capítulos bíblicos, Primera de Samuel 8:4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Capítulo 9. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Capítulo 10, 24. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Vive el rey!, exclamaron todos. Capítulo 16, 11. Ahora va a estar hablando sobre David. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Primera de Crónicas 17:7 nos dice, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Y segunda de Crónicas 1:1, ahora vamos a estar hablando sobre Salomón. Dice, Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Entonces Salomón declaró, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir de ti. Y esta es la reina Sabá dirigiéndose a el rey Salomón. En el principio, cuando empezamos a leer los libros históricos y en el principio de esta lección, podemos ver que la vida o el pueblo de Israel en esos momentos era más una coalición flexible de tribus independientes, unificadas por ciertos lazos étnicos y sociales, pero lo más importante que ellos tenían era una fe común en Dios. Al final del periodo de ellos, sin embargo, Israel es la nación más fuerte de la Asia Oriental y una potencia mundial de ese tiempo.
Uno de los principios más importantes que debemos recordar sobre todo esto es que la época de los reyes, especialmente en los reinados de David y Salomón, apuntaban al reino de Cristo como perfecto rey, como rey eterno. Esto se encuentra en Génesis 49:10. Podemos ver cómo ya la palabra nos estaba apuntando en esta dirección, donde dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. So David, Saúl, Salomón y todos los reyes apuntaban a un rey que iba a venir, que iba a ser perfecto, soberano sobre el mundo. Y ese rey es Jesucristo. Así es que no importa que estemos leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podemos entender que la Biblia toda se coordina y apuntala a Cristo el Rey. Bueno, ¿qué sucede? Es la fundación de la monarquía. En Primera de Samuel podemos empezar a ver esto. Lo que sucedía fue que el pueblo de Israel, según pasaba el tiempo y las generaciones que salieron pequeñas de Egipto crecían, se dieron cuenta de cómo vivían las demás personas. Ellos se habían alejado del Señor, no estaban en la coinonía que se supone que tuvieran con el Señor, en la conexión. Y estas generaciones empezaron a mirar a su alrededor y decidieron que ellos querían tener también un rey como las demás naciones de la tierra. Esto no era del agrado del Señor Jehová, pero a insistencia de los israelitas, el Señor habló con Samuel, que era el profeta de este tiempo, y le dijo, si eso es lo que ellos quieren, pues entonces ellos tendrán un rey. Había una diferencia todavía entre ellos y los demás de las tierras vecinas, y era que los reyes de las tierras vecinas, así como los griegos, los romanos, etcétera, ellos pensaban, se decían dioses en sí mismos. Ellos se exaltaban a sí mismos como dioses, pero por lo menos el rey de Israel tenía claro de parte de Dios que él era simplemente un representante de Dios y del pacto, y era siervo del pueblo. En este sentido, pues se diferenciaban de los demás pueblos. Aún así, sin embargo, esta no fue la voluntad de Dios. Bueno, ¿y quién fue esa persona que fue nombrada? Esta persona que fue nombrada se llamaba Saúl, que todos conocemos en la historia bíblica. Él provenía de una tribu pequeña de Benjamín, era el menor de Jacob. Cuando Dios le indicó al profeta Samuel que fuera a ungirlo en Mizpa, el profeta lo encontró, estaba escondido en el equipaje o en el bagaje, estaba escondido porque tenía miedo. Cuando salió afuera, la Biblia lo describe que era un hombre mucho más alto que los demás del pueblo, era de buen parecer, y Samuel lo unge a él, y desde ese momento dice la palabra que él, el Espíritu vino sobre de él, en algunas ocasiones hasta profetizó, y él se comenzó a distinguir en la batalla. Por ejemplo, hubo una batalla contra un pueblo llamado de Jabes de Galaad, un rey, y Saúl obtuvo la victoria en esa ocasión con la ayuda de Dios, y el pueblo comenzó a aclamarlo y a apoyarlo como era debido, era su rey. Luego de esto, Samuel va a Gilgal a renovar el reino, y Saúl empieza a pensar, con toda esta aclamación y el pueblo, él empieza a pensar que es su propia mano lo que le ha llevado a estas victorias. En una ocasión, que es una ocasión muy fundamental en la vida de este rey, los amalecitas invaden la tierra, y Samuel, que está en Gilgal por allá, le da instrucciones claras a Samuel de parte de Dios y le dice que espere que él regrese y que elimine todo el botín, incluyendo todos los animales, el rey, su familia, todas las personas. El Señor sabe que estas personas, en su corazón había solo maldad, no iban a
a reflexionar, ellos iban de hecho a influenciar en el pueblo de Israel negativamente, y Dios, que sabe todas las cosas, dio ese mandato de que fueran eliminados. Samuel, por el contrario, hace 3 cosas diferentes. Él esconde lo mejor del botín, él deja vivo al rey Agag, el rey de ellos, y hace un sacrificio que le correspondía a Samuel, el profeta. Cuando Samuel regresa, le pregunta a Saúl qué ha sucedido y lo que ha pasado. Saúl miente. Esto se encuentra en los capítulos 13 al 15 de Primera de Samuel. Saúl miente, indicando que él ha obedecido y ha cumplido el mandato del profeta o de Dios a través del profeta, matando las bestias, etc. Lamentablemente, cada vez que nosotros tratamos de ocultar la verdad, o cuando alguien miente, como dicen, la mentira lleva a otra mentira para poder sostener la primera mentira, y eventualmente todo sale a la luz. Y sucedió que los animales empezaron a berrear y a clamar, y entonces el profeta dijo, ¿y esa voz que se escucha de los animales? Todo quedó en la luz. Y entonces esto fue algo que Jehová Dios no le agradó. Aquí había muchas cosas envueltas, y la persona que Dios esperaba que dirigiera al pueblo había sido rebelde, desobediente, había mostrado orgullo y rebelión. Además de esta situación, ocurrieron otras situaciones. Por ejemplo, cuando Saúl fue a consultar a una adivina, a una hechicera. La palabra la llama la pitonisa de Endor. Y como nada quedó oculto ante Dios, todo fue descubierto, y esto constituía una grande rebelión de parte de Saúl a Dios y una desobediencia que la palabra estipula. Desde ese momento en adelante, el Señor ya no quiso continuar lidiando con Saúl, y dice la palabra que lo desechó. Le dijo a Samuel, ya no ores por él, no ruegues por él, porque yo lo desecho. Inmediatamente Samuel es dirigido por Dios a buscar a otra persona que va a tomar el puesto de Saúl. Es dirigido a la casa de Isaí, donde él trata de ungir a todos los hijos de Isaí, ¿verdad? Y cuando termina el último, él dice, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Porque Isaí estaba fijándose en lo que él podía observar. Los hijos de Isaí eran guerreros, los hijos de Isaí eran fuertes, etc. Y él buscaba ese tipo de persona. Sin embargo, como Dios le había enviado ahí, él estaba, bueno, aquí no hay más nadie que viva por aquí, que sea hijo de Isaí. Y entonces él dijo, bueno, sí, queda alguien por allá. Todos sabemos la historia. Queda alguien cuidando las ovejas. Él se llama David. Y inmediatamente el Señor puso en el corazón de Samuel estas palabras, diciendo, llena tu cuerno de aceite. Esto fue antes en el camino. Y ve y te enviaré a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Verdad? Y en ese momento en que él entendió que David era el que quedaba y estaba en las ovejas, él entendió que esa era la persona que Dios había ungido. Porque como vamos a ver, Dios no mira las apariencias, no mira como nosotros miramos. Saúl fue un rey que fue puesto por la rebelión del pueblo. Él era muy alto, él era de buen parecer, etc. Y Samuel aún pensó, bueno, el próximo va a ser igual. Y aunque la Biblia dice que David era una persona de muy buen parecer, pero en los ojos de los demás era el menor de la casa, era un pastor de ovejas, no era el personaje, el carácter que pensaban que debía ocupar esa posición. Y es que muchas veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos que nosotros no somos dignos de estar o hacer algo que Dios nos pide, no tenemos las capacidades, o que otra persona no las tiene para hacer lo que está haciendo. Pero debemos recordar, como nos dice la Biblia, que no juzguemos conforme a las apariencias, sino que juzguemos con juicio justo, porque el Señor mira más allá de lo que uno ve. Bueno, Samuel lo unge a David, pero no descubre esto porque él sabía que Saúl estaba todavía reinando. David tendría entonces como 18 años. Durante ese tiempo, David es llevado a la corte
del rey para que toque el arpa, porque Saúl, como dije antes, el Señor lo había desechado y un espíritu malo lo atormentaba. Pero el Señor le permitió a David ser aquella persona que al tocar su arpa y cantar al Señor en frente de Saúl, el demonio que atormentaba a Saúl se tenía que ir. Entonces lo trajeron a palacio y David hacía eso, así él se fue interactuando con la gente del palacio y él se comienza a destacar. Lo vemos en esta famosa ocasión en que ellos entraron en guerra, los israelitas con los filisteos, y los ejércitos estaban encontrados. No había nadie que representara al ejército de Dios, de Israel, y este hombre Goliat estaba amenazando. Nosotros no vamos a entrar en los específicos de la historia porque es una historia muy bonita y de muchas lecciones, pero sí sabemos que David valientemente ocupó ese lugar en representar las filas del Señor, que es el lugar en que tú y yo podemos estar y debemos estar en todas las cosas que están pasando en este mundo. Somos nosotros los llamados a representar con valor las filas del Señor. Luego que eso sucedió y David mató a Goliat, sabemos que la multitud empezó a fijarse en David. La multitud empezó a vitorear a David y estaban con David, ¿verdad? Y Saúl también lo notó. Y ahí comenzó en su corazón los celos, porque ya Saúl no estaba con Dios, Saúl no estaba conectado a Dios y permitió que los celos y el rencor y el resentimiento entraran a su vida. Esto es una lección para nosotros porque podemos entender que esos sentimientos nunca deben aflorar en nuestra vida. Vamos adelante de la lección, ver también cómo David manejó eso apropiadamente. No solo David se ganó el aprecio del pueblo, había alguien muy especial que David conquistó y fue el mismo hijo de Saúl, uno de sus hijos, Jonathan. Se hizo muy amigo de David, a la misma vez que Saúl cobraba más animosidad contra David. Y durante esos años que David estuvo en palacio, trató de matarlo. Hasta ese punto llegaba su odio por varias maneras, hasta que David tuvo que huir de ahí y terminó, de hecho, viviendo un tiempo con el profeta Samuel. Esto se encuentra en 1 Samuel 25:1. Saúl continúa su reinado hasta que muere trágicamente él, su hijo Jonatán y sus otros hijos en una guerra. David se entristece grandemente por su amigo Jonatán y por Saúl, a quien él llamó el siervo de Jehová, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta triste historia de David y Saúl? Bueno, hay ciertas cosas que podemos aprender. Podemos ver que la impulsividad no nos lleva a nada bueno. Saúl no posponía sus deseos, sus necesidades, y no los puso en las manos del Señor. Saúl no esperó el tiempo de Dios. En inglés, esto se llama low delay gratification. No pueden esperar para suplir sus necesidades, o se llama un low impulse control. Hoy día, con tantas cosas que hay a nuestra disposición, el microwave y todo lo queremos rápido, los teléfonos que nos conectan inmediatamente a las situaciones, a las contestaciones, pero el caminar cristiano es diferente, hermanos. Todos sabemos que el caminar cristiano exige paciencia y esperanza. La esperanza es eso, es aprender a confiar en el Señor. El Espíritu Santo nos da esa habilidad porque muchos de nosotros quizás no tengamos esa habilidad de esperar y no actuar o reaccionar en las situaciones como lo hizo Saúl. Por contraste, vemos a David cuando David se escondió en una cueva luego que escapó y luego que salió de Samuel, y allí estuvo en esa cueva, y un día dirigido por Dios probablemente, Saúl también entró en esa cueva,
Y se quedó dormido. Aparentemente sus guardaespaldas no estaban alrededor o no estaban apercibidos. Y David lo vio en esa cueva y tuvo la oportunidad de matarlo. De hecho, personas que estaban con él le dijeron, esta es tu oportunidad. Pero ¿qué hizo él? Todos sabemos lo que él hizo. Él cortó un pedazo del manto de Saúl y al otro día, cuando Saúl bajó de la cueva, David lo llamó desde arriba de la cueva y le dijo, mi siervo, aquí estoy, yo tuve oportunidad de hacerte daño, pero no lo hice porque tú eres el siervo del Señor. Esto es una gran lección para nosotros también, hermanos. Y lo comencé diciendo que esa impulsividad y esa reacción espontánea de Saúl lo llevó a la derrota, mientras que David siempre ponía su esperanza en el Señor. David siempre tenía los mandamientos del Señor en su mente y en su corazón. Y si tú y yo tenemos los mandamientos del Señor, que es su palabra, en nuestros corazones, aunque nuestro corazón nos diga, haz esto, haz lo otro, nosotros seguimos la palabra del Señor que está sembrada ahí. La misma palabra nos dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero si tu corazón y el mío están llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo, Él nos dará esa paciencia y esperanza en Él que todos necesitamos. ¿Qué otra lección podemos obtener de este hombre? Bueno, su corazón se llenó de orgullo y rebelión. Y podríamos decir, ¿qué es rebelión? Es el acto mediante el cual la persona se levanta faltando a la obediencia debida. ¿Y qué es orgullo? Es una autoestima desproporcionada, usualmente porque se tiene un complejo de inferioridad y se intenta compensar apareciendo superior a los demás. Desobediencia, ¿qué es? Es un acto mediante el cual la persona no hace lo que le ordenan las leyes o los superiores. No es el poder, no es la influencia, no son los recursos que tenemos lo que Dios está buscando para dar la victoria a nuestras vidas. Es la obediencia y es la humildad. Como decía el pastor Ortolaza en esta mañana, la obediencia, la humildad son lo opuesto del orgullo y la rebelión y son de las cosas que Dios más aborrece. Dios busca corazones humildes, que nos humillemos y que obedezcamos absolutamente su palabra y su voluntad. Recordemos qué pasó con Sara y Abraham. Se adelantaron al plan de Dios. Y es que es de humanos excitarse, es de humano uno pensar, yo tengo que hacer algo, yo tengo que remediar esta situación. Pero hermanos, hay que revestirnos de la paciencia de Cristo. El poder de Cristo que está en nosotros nos ayudará a esperar en su tiempo. Miren las consecuencias que tuvo para Sara y Abraham el arreglo que ellos hicieron entre ellos mismos con esta otra mujer y el niño que ella tuvo, que la esclava tuvo, todo lo que ha surgido en la vida del pueblo de Israel por causa de esta mala decisión. También hay otros ejemplos en la Biblia, como el rey Nabucodonosor, sobre el orgullo. El rey Nabucodonosor, que no era un siervo de Dios en el principio, pero esto nos demuestra que todas las personas en este mundo, le sirvan a Dios o no, están bajo el control de Dios y tienen que hacer lo que Dios diga. El rey Nabucodonosor sabía del Dios de los ejércitos porque él había interactuado con Daniel y sus amigos y otros más del pueblo de Israel, pero en algún momento de su reinado él pensó, esta es la gran Babilonia que yo creé, yo soy el Dios de Babilonia, yo soy el más que puede aquí. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente Dios le demostró, no, tú no eres, soy yo. Y lo bajó de ese pedestal. Y ustedes saben, como nos dice la historia, que él estaba como un animal. Quizás tú y yo no bajemos a ese nivel de comer pasto, ¿verdad? Pero sí hay niveles en la vida, emocional, espiritualmente, que podemos bajar en algún momento dado cuando nuestro corazón se llena de rebelión y de orgullo. Aunque te hayan herido, hermano, aunque tú pienses que alguien ha cometido una injusticia contigo, ten cuidado, porque
no sé si tú has conocido cómo es el corazón cuando se llena de orgullo y de rebelión. El Señor lo detesta porque todo lo que hay en la mente de una persona que tiene su corazón lleno de resentimiento y de rebelión es la venganza, es el mal, es lo negativo y es una presa fácil como fue el pobre Saúl del enemigo. Tengamos cuidado con esto. Número 4, otra lección, las apariencias engañan, hermano. De hecho, hay un dicho por ahí que dice, no todo lo que brilla es oro, queriendo decir que a veces nosotros miramos, bueno, lo que el mundo está impuesto a mirar. Nivel educativo de la persona, dónde vive, quién es, ese tipo de cosas. Y el que realmente conoce el corazón de la persona, su intención es Cristo. Por eso debemos tener cuidado con juzgar prematuramente. La misma Biblia nos dice, no juzgues conforme a las apariencias, juzga con propio juicio, si es que has de juzgar. El próximo, él no buscaba la voluntad de Dios. Saúl se había olvidado completamente de cuál era la voluntad de Dios para su vida. Imagínense que buscó ayuda en un espiritista, la pitonisa de Endor. Eso está en Primera de Samuel. Tengamos cuidado, hermano. En estos tiempos se levantan muchos, que la misma palabra dice anticristo, engañando aún a los escogidos, diciendo helo allí o helo acá. Tengamos cuidado con eso. El Señor detesta la idolatría. El Señor no quiere que adoremos a otra cosa sino a Él. Luego de esta situación dolorosa de Saúl, ¿verdad? Y lo que aprendemos de él, vemos que el Señor Jehová habla a Samuel nuevamente para que unja a David como el próximo rey. ¿Quién era David? Todos conocemos un poco de David. Resumiendo, David era el bisnieto de Ruth, la moabita, nuera de Noemí y Boz. Y todos conocemos la historia de Ruth. Muy bella historia. De hecho, ocupa un libro entero de la palabra. ¿Quién le iba a decir a Ruth la moabita que iba a ser parte de la genealogía de Jesús? ¿Y quién le iba a decir que iba a ser la bisabuela del más grande rey de Israel, el rey David, y la tatarabuela de Salomón? Pero fíjense, hermanos, cómo es cuando una persona determina servirle a Dios, no importa qué tradición haya tenido en su vida, no importa qué religión, con qué religión haya crecido, con qué costumbres. Cuando la persona se determina a vivir para Dios y lo que su palabra dice, Dios le da ese poder para poder vencer. Y cuando Dios ve el corazón de la persona que decide salir de la simple tradición, de las simples costumbres, a vivir una vida en el Espíritu y en la palabra, tiene victoria. Esa fue la victoria de Ruth. David era el más joven de 8 hermanos. David era atractivo, según dice la Biblia. Él era músico, poeta y compositor. De hecho, muchos de los salmos que conocemos y nos encantan hablan sobre fases de David y también exaltan al Señor. Los cantamos, nos imaginamos cómo sería eso. Y son unas bellezas de salmo porque nos podemos identificar con el sentimiento de David. Él era pastor de ovejas y esto fue lo que le dio una cierta preparación para la tarea que él esperaba como rey, porque ustedes saben que los pastores de ovejas son sufridos, y él tenía que velar por todas esas ovejitas y estar seguro de que ningún animal feroz viniera a interferir. No solo eso, sino que él era valiente y enfrentaba el peligro con los animales salvajes. Lo demostró con Goliat cuando nadie entendía o tenía el corazón de hacerlo, y todo era porque él sabía que su fuerza radicaba y su destreza no en su propia habilidad, no en sus propias fuerzas, sino con el Espíritu de Dios.
Por eso Dios le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Y usted y yo podríamos pensar, wow, eso es un grande título para una persona que mató a alguien, una persona que codició, una persona que se fue con otra, ¿verdad? Pero para que usted vea la inmensa bondad y misericordia de Dios que el mismo David cantó sobre esto. Y esto le llevó a ser el segundo gran rey de Israel. Después del incidente de la cueva que hablamos anteriormente, los hombres de Judá vinieron donde David y le pidieron que reinara sobre Judá y le ungieron como rey. Él estuvo reinando sobre Judá por alrededor de 7 años y 6 meses. Luego de lo que, cuando Saúl muere trágicamente, el resto, todo Israel, mandó representantes donde David en Hebrón y le pidieron que reinase sobre Israel, incluyendo Jerusalén y todo el reino. Esto se encuentra en 2 de Samuel capítulo 5. David se hace rey y, como dije, reinó 40 años sobre Israel. Dios le dijo a David que sus descendientes serían reyes sobre el pueblo de Dios y que su dinastía sería eterna. Esto se conoce como el pacto davídico. Está en 2 de Samuel 7:16 y resumidamente lee: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Qué linda promesa, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Aunque su reino fue destruido porque el reino de David no prevaleció, fíjense esto, su linaje permaneció y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Evidencia de esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1, donde habla de la genealogía del Señor. Hablemos de las diversas fases de la vida de David. Como político, como militar, todos sabemos que David fue un hombre de guerra, el príncipe pastor, el señor de las ovejas, llegó a prepararse para ser un guerrero. Y cuando de hecho él quería construir el templo al Señor, el Señor le dijo que una buena cosa deseaba él, muy bonita, pero él había derramado mucha sangre. Él logró establecer a Israel como nación y como grande imperio a través de la guerra, hermanos, y mató muchas personas y los que andaban con él también, eso lo sabemos. Fue un político y un militar extraordinario, pero el Señor no quería, por esa razón, que él hiciera templo hacia él. Esta historia o esta fase de David la podemos encontrar en el segunda de Samuel, los capítulos 1 al 8, más o menos. David, el hombre espiritual. En 2 de Samuel capítulo 6, capítulo 7 nos habla de la obediencia absoluta y la humildad que David tenía ante Dios. También sus salmos nos dejan ver esto. David reconocía sus fallas y sus limitaciones. ¿Qué es humildad, hermano? En hebreo, la palabra humildad quiere decir haba, que quiere decir aflicción, mansedumbre, ser rebajado, ser herido, pobre u oprimido. ¿Y qué es sumisión? Es una acción de someterse, es obediencia. Estos eran claves en la vida de David y son parte del carácter de Dios. Y si usted quiere leer más sobre eso, puede leer en Mateo 11 y Mateo 21, donde nos hablan del carácter de Jesús o de Dios. Así como David, Jesús también demostró su humildad viniendo a este mundo, sometido absolutamente al Padre, y el Padre le ha exaltado, como dice en Filipenses 2:8. Bueno, David cultivó una experiencia personal con Dios, no como otros en sus tiempos que siempre se referían al Dios de sus padres, pero él cultivó una actitud de conexión con Dios completamente. También hemos escuchado sobre los pecados de David en 2 de Samuel capítulo 11 y en otros capítulos después de este. La Biblia nos habla primero de su codicia, segundo de su adulterio, tercero de su crimen
y su arrepentimiento también de las consecuencias. Él mandó a asesinar a Urías Eteo, él tomó su mujer y estuvo con ella, él mintió. Bueno, Dios lo confrontó a través del profeta y las consecuencias que tuvo fueron graves en su vida, comenzando con perder el primer niño que tuvo con esta mujer, y luego en su vida con su familia, trágicamente la mayoría de sus hijos como terminaron. Hablando de su familia, también podemos entender que David era polígama, o sea, tenía muchas esposas y concubinas, que era común en esos tiempos. Sin embargo, Dios quería otra cosa para su pueblo. Dios quería pureza para su pueblo. Sin embargo, en ese aspecto David no fungió como el ideal, ¿verdad? David tuvo muchas esposas y concubinas. Y lo importante de esto es que él no necesariamente sacó el tiempo para ministrarle a su familia, para enseñarle a sus hijos la ley, el amor y la compasión entre hermanos, ¿verdad? Y sabemos cómo eran las relaciones de algunos de ellos, entre ellos como Amón y Tamar, pero también David y con ellos como Absalón y Adonías. David muere a los 70 años y es sucedido por su hijo Salomón. Estas historias están en Primera de Reyes, capítulo 2, Segunda de Samuel, capítulo 21 al 24. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos obtener sobre David? Hermanos, aunque tengamos ministerios importantes, esta es una de las lecciones y quehaceres. Nuestras familias necesitan nuestro tiempo y energía. Necesitan que le ministremos la palabra y el amor. David fue el hombre conforme al corazón de Dios, pero uno de sus fallos fue ese, que realmente no dedicó el tiempo, y la misma palabra lo dice, que él nunca entristecía a su hijo Adonías, por ejemplo, diciéndole, ¿por qué haces eso, mi hijo? Y con su hijo Absalón, no... Él en su corazón de padre le perdonó y no vio que Absalón estaba corrompiendo el reino, ¿verdad? Así que una de las lecciones es esta: tengamos cuidado con nuestra familia. Lección número 2, entender que es nuestra humillación y humildad y sincero arrepentimiento lo que Dios busca, ya que todos pecamos y cometemos errores. La humildad es una de las cualidades que debemos tener y que la definí anteriormente. Muchos nos identificamos con David porque podemos ver sus imperfecciones y sus limitaciones, y sabemos por David que Dios escudriña los corazones y que es necesario ser transparente y sincero con Dios. Otra lección: el Señor le da un lugar de suma importancia a la adoración. Eso incluye la alabanza, el canto, la música en general y todo tipo de arte. El Espíritu Santo usa la adoración para manifestar sus dones. So debemos adorar al Señor en casa y en el templo, donde quiera que estemos. La adoración que Dios puso en el corazón de David, el crear y un estado de adoración en el pueblo. Él impuso cantores, levitas, personas que estuvieran a cargo del ministerio de adoración, y es un ministerio muy importante, como hemos podido ver. En toda la guerra de Israel, ese ministerio era parte del triunfo. Otra lección es que Dios es un Dios de pactos y también quiere hacer pacto con nosotros. Es importante que entendamos lo que es un pacto, ¿verdad? Y cuando hacemos pacto con el Señor, que es una conexión o es un arreglo de dos partes, donde una de las partes no tiene ningún poder, en otras palabras, no puede hacer nada, y la otra parte tiene el poder. Dios, en nuestro caso, tiene el poder para realizar todo lo que Él promete. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias y para cumplir. Nosotros dependemos de Él, pero sí podemos hacer pacto de obediencia y de humildad con Dios. Podemos hacer pacto de reconciliación y de sumisión. Otro punto importante es el respeto a las autoridades y la lealtad. Definitivamente, si hay alguien que ejemplifica esto, es David. Él pudo tomar venganza de su vida por Saúl, porque le hizo la vida imposible. Como decimos por ahí, la vida de cuadritos. Él tuvo que salir huyendo, esconderse en cuevas, llorando
hizo hasta hacerse un loco en un lugar por este empeño de Saúl de matarlo. Y imagínense, hermano, cómo se sentiría él. Luego que todo lo que le había dado era bienestar a este hombre, a Saúl, todo lo que él había hecho era ayudarlo en su salud mental. Y él le pagaba con ese rencor y ese odio. Hermano, el Señor nos quiere decir en este momento que si hay algo en nuestra vida, si hay alguien que nos ha hecho daño, especialmente si es alguien en autoridad sobre nosotros, tenemos que dar lealtad a Cristo. Por amor a Cristo, por lealtad a Cristo, tenemos que orar, dejar que el Señor sea que ponga las cosas en su lugar. Cada vez que nosotros tratemos de hacerlo nosotros mismos, vamos a obtener derrota. El Señor puede usar nuestras vidas ahí donde estamos, aún con nuestras flaquezas y debilidades, porque lo hizo con este siervo David. Aún aquellas áreas que pensamos que no puede sanar, que no puede restaurar, que hemos caído muy bajo emocionalmente, espiritualmente. El Señor nos da ejemplos en estos capítulos discutidos que Él puede renovarnos, que Él puede sacarnos a la luz, que Él puede sacarnos del pozo de la desesperación. Lo que Él requiere de nosotros simplemente es un corazón contrito y humillado, es arrepentimiento y búsqueda sincera. Bueno, finalmente vamos al rey Salomón. David hizo los planos para hacer la casa de Dios y proveyó muchos de los materiales para la construcción, pero como yo había dicho antes, Dios no se lo permitió, sino que le dijo a su hijo Salomón que él construiría el templo. Un precioso templo que ustedes pueden observar en esta toma. Salomón se propuso construir un templo para adorar a Jehová y tener el arca del pacto y el altar. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 1 y otros capítulos aledaños. Así como la fama de David se había extendido por todos los lugares del imperio, el nombre y la fama del templo, así como el nombre de Salomón, se extendió por todo el mundo conocido. David extendió las fronteras de Israel a través de la guerra. Salomón las extendió a través de la paz, el comercio y los tratados. Salomón es conocido por varias razones. Primero, él hizo una buena petición delante de Dios. Él pidió a Dios que le diera sabiduría para dirigir al pueblo, que era numeroso, y Dios se lo concedió. Sin embargo, su padre David y el mismo Dios le dijeron que debía perseverar en sus mandamientos siempre y nunca olvidarse de él. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, en Primera de Crónicas, capítulo 22, y en los capítulos 28 y 29 de Segunda de Samuel. Le dijeron, es bueno que seas sabio, pero no te apartes de Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir ser sabio? Bueno, es aquella persona que actúa con cordura en la vida diaria y en sus decisiones. Es el arte de tener éxito y de obrar cabalmente, elaborando y ejecutando el plan correcto para obtener los resultados deseados. Ejemplo de la sabiduría de Salomón lo tenemos en la decisión que tuvo que tomar con respecto a dos mujeres que llevaron ante de él. Ambas las cuales decían que un bebé era su hijo. Las dos decían que el mismo bebé era hijo de ellas y eso era imposible. Eso pondría a mucha gente a pensar, ¿y cómo resolvemos esto? Pero en eso vemos la sabiduría que Dios le dio a Salomón y esto está en Primera de Reyes capítulo 3. Salomón oró a Dios y luego tomó la decisión y le dijo a uno de los soldados que partiera el niño por la mitad y le diera la mitad a una y la mitad a otra. Inmediatamente la verdadera madre del niño lloró y exclamó, no, yo prefiero que se lo den a ella. Aunque yo no tenga a mi hijo, mejor es ver mi hijo vivo. Ya todos sabían quién era la madre. Gloria a Dios por eso. Salomón contribuyó también a la historia de Israel en varias maneras. El templo fue establecido. En Segunda de Crónicas, capítulos 1 al 9, se dedica al reino de Salomón, especialmente la construcción del templo como centro del verdadero culto a Dios.
También él ayudó en la transición de un pueblo agrícola a uno comercial. Él estableció un ideal de justicia y gobierno para otros pueblos. Y sus proverbios son un dechado de sentido práctico de vida, que estoy segura todos hemos leído. Algo muy importante que no fue positivo fue que se casó con la hija del rey de Egipto y le hizo templos para que adorara a sus dioses. Y no solo eso, sino que él fue a adorar con ella. Hermanos, ni Saúl siquiera había hecho eso, porque aunque visitó la divina de Endor, él nunca estableció adoración en Israel para dioses paganos. Y eso lo hizo Salomón. Se olvidó del pacto que hizo con Dios y de lo que su padre le había dicho. Ese matrimonio de él dejó abierto un aspecto fundamental de su vida, dando oportunidad al enemigo que lo atrapara. Ese matrimonio estaba fuera de la voluntad de Dios. En Éxodo 34 nos habla sobre esto. Salomón murió alrededor del año 931 a.C. ¿Qué podemos aprender de Salomón? ¿Cuáles son algunas de las lecciones que obtenemos de su vida? Número 1, el poder de las influencias. Hermanos, como dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. También la palabra nos dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Definitivamente, las mujeres de Salomón, especialmente esta mujer que era pagana, lo llevaron a la ruina espiritual. Nuestras amistades tienen que ser personas que compartan nuestros valores espirituales, hermano, nuestros valores morales. No es que tú no hables con otra persona en el trabajo, no es que ni siquiera salgas a comer si tienes que comer, pero con quien tú interactúas como amistad, con quien tú adoras, con quien tú derramas tu alma, es con el Señor y con tus hermanos, que tenemos la misma meta, llegar al cielo. Tenemos la misma meta. Quizás no tengamos el mismo acento, quizás no hayamos estudiado lo mismo, quizás no trabajemos en la misma línea, pero todos tenemos la misma meta, que llegar al cielo. Asegúrate de las personas con quien tú interactúas y con quien es tu deseo son hijos de Dios. Ten cuidado, joven, antes de conquistar a la que será tu futura esposa, que el Señor esté aprobando esto. Número 2, es apropiado que pidamos sabiduría. La sabiduría divina proviene de Dios para que el propósito suyo en nuestra vida se cumpla. Esto podemos escuchar más de esto en Job capítulo 2 y en Daniel capítulo 2. Está bien pedir sabiduría, es importante. De hecho, la Biblia nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a mí, que yo se la doy en abundancia para usarla conforme a su voluntad y en beneficio de la obra. Amén. Número 3, todos somos vulnerables si no permanecemos conectados a la vid. Esta asociación la creó el mismo Jesucristo. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, las uvitas que forman un pámpano. Estamos conectados al Señor. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él no vamos a sobrevivir espiritualmente, hermano. Este embate tan tremendo que tenemos que estar agarrados del Señor. Tenemos que seguir sus mandamientos diariamente. Esta carrera no es del que la comienza, sino del que la continúa y la finaliza en el nombre del Señor. Es como diríamos en inglés, un daily reprieve. Y por eso la palabra nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Establezcamos prioridades. Ese es otro punto final. Es bueno hacer cosas para el Señor, es bueno dedicar nuestra vida como Salomón construyó el templo, también él construyó un palacio para él, le construyó palacios a la esposa, es bueno prosperar, es bueno hacer cosas, incluyendo para el servicio del Señor, es bueno estar con la familia, pero nuestra relación devocional con Dios nada la sustituye, siempre es lo primero. Siempre tenemos que recordar que lo que nos va a mantener asociados a ese pámpano no es mi sabiduría. Yo puedo decir muchas cosas provenientes de mi educación, de mi sabiduría, pero es estar conectado con Jesucristo. La vid es lo que nos da la victoria, gloria a Dios, y es lo que nos da el poder
para poder vencer, para decirles a otros las verdades de Cristo. Bueno, hermanos, ¿qué puedo decirles? Recordar que toda la escritura es inspirada, como dice la misma palabra, para nuestra amonestación y para nuestro crecimiento espiritual. De manera que entendemos que estos reyes son ejemplos para nosotros, como iba diciendo, de muchas lecciones espirituales. ¿Ves? Y también apuntaran al reinado de un rey superior que no tendrá imperfección, como las tuvo Salomón, David y Saúl. Descendiente de la genealogía de David, él vino a salvar de nuestros pecados. Podemos entonces, como David, venir ante él confiados, ante su presencia, humillados y sinceramente pedir perdón, y alcanzaremos misericordia. Podemos pedir sabiduría al Señor para nuestra vida diaria, pero debemos entender que el Señor debe ser lo primero para nuestras vidas y que Él aborrece la idolatría, la rebelión y la desobediencia. Si tú no has dedicado tu vida al Señor, yo te invito en esta noche. Y tú necesitas reconciliar tu vida porque has permitido que el gusano del resentimiento, el gusano de la desobediencia y la rebelión venga a tu vida. Pide perdón al Señor en esta hora, hermano. Pídele perdón. Vas a encontrar una fuente de perdón en el Señor. Nadie está exento de pecar delante del Señor. Por eso el Señor nos dejó estos grandes ejemplos para nosotros. Pide al Señor en esta hora con confianza y Él te levantará. Bueno, hermano, gracias, amigos que nos escuchan. El Señor está a las puertas, busquemos del Señor. Espero que te hayas disfrutado de esta lección como yo la disfruté cuando la estaba leyendo y preparándola. Será hasta la próxima. Dios le bendiga mucho. Quisiera orar con ustedes en esta hora. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, de expresar unas ideas sobre tu palabra. Tú eres grande y tú eres poderoso. Señor, mi alma te alaba y tú eres, Dios mío, el Rey de toda la tierra. Y un día vendrás a este mundo con gran poder como Rey para imponer, Dios mío, tu justicia ante toda esta tierra. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Y si hay alguien que necesita perdón, arrepentimiento, por primera vez se arrepiente de sus pecados, yo te pido que tú le limpies, Señor, y escribas su nombre en el libro de la vida. Alguna persona que se haya apartado de ti, Señor, porque hay desobediencia en su corazón, Dios mío, hay rebelión. Yo te pido perdón y misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios te bendiga. Gracias, Sandra, por esta hermosa lección. Ahora quisiéramos que ustedes nos acompañaran a la próxima lección que se titula Un reino dividido. Así te esperamos para que usted sea bendecido en gran manera. Gracias por acompañarnos todas las semanas con una nueva enseñanza. La Iglesia de Dios, Puerta del Cielo, y su pastor, el doctor Carlos Betancourt, le da siempre la bienvenida. Dios le bendiga.